Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo directo, en esta ocasión en Facebook. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Un placer, Fran. Te tenemos aquí. Fran es entrenador nacional UEFA Pro, campeón de España Sub-18, profesor de táctica de la Federación de Fútbol de Madrid y, bueno, también es colaborador en el periódico AS, el famoso periódico, y también comentarista en Onda Madrid. Mucho gusto de que estés aquí. Un placer para mí, es un placer estar con vosotros. Bueno, pues en esta conferencia en concreto vamos a hablar, lógicamente, de fútbol, pero vamos a centrarnos mucho en la categoría de juvenil, un poco la metodología, la gestión de grupos, cómo gestionó Fran, su experiencia, nos va a aportar su experiencia como profesor también, que ha sido profesor de entrenadores de fútbol y también, bueno, como entrenador de fútbol. Así que nada, vamos con ello. Espero que os guste esta conferencia. Bienvenidos a todos. Espero que os vaya todo bien ahí a la distancia. Y nada, bueno, cuéntanos un poco, Frank, ¿cómo eres como entrenador? Bueno, sobre todo es una persona trabajadora que al final me he hecho a mí mismo en el sentido de que, bueno, pues tampoco he tenido muchas ayudas y yo creo que sobre todo el día a día con los chicos, la cercanía con ellos en las categorías donde haya entrenado, pues al final y el estudiar un poco lo que a cada jugador le conviene más para sacar más rendimiento y donde se encuentra más cómodo, pues es un poco la imagen que yo siempre he transmitido en mis equipos, ¿no? Hacer un buen grupo, que la gente esté contenta, que sepa lo que trabaja, por qué lo trabaja, que entienda los objetivos y que cuando estemos todos de acuerdo, pues empecemos a pelear por ellos. ¿Y qué es lo que te llevó a ser entrenador? ¿Cuál fue el momento que dijiste, a mí me gusta esto, quiero dedicarme a ello, quiero, que, Bueno, ¿qué te pasó? eso es, la verdad que es una casualidad grande, ¿no? Porque a mí el fútbol siempre me ha gustado mucho, al final siempre está obligado de una forma o de otra forma y bueno, pues con 18 años me surgió la posibilidad de entrenar al equipo del cole donde estudiaba y bueno, pues no sabía que me iba a gustar tanto, pero me acuerdo que empecé 2 días a entrenar martes y jueves y a partir de la segunda semana ya recuerdo también que le pedí a Lampa por aquella época que me ampliara el horario, que me dejara un día más, que me aumentara la hora que tenía cada día a 1 hora y media y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho, que para mí era algo pues, demasiado importante ya y que ocupaba un espacio en mi cabeza muy grande y bueno, pues a partir de ahí ya me empecé a formar, empecé a intentar hacer las cosas lo mejor posible y desde entonces hasta ahora pues no he dejado de hacerlo, ¿no? Bueno, y hablando un poco de la situación actual en la que estamos, que nos encontramos todos, que de verdad que gracias a los profesionales que están ahí fuera, que están luchando por nosotros, la situación parece ser que está mejorando. Y bueno, ¿qué nos puedes contar desde tu experiencia como entrenador? ¿Cómo nos va a afectar el confinamiento este que estamos teniendo en el aspecto deportivo, con los equipos parados? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, yo sobre todo lo que espero es sobre todo que lo que haga sea concienciar más a la gente, ¿no? A la gente un poco pues de que todo es efímero y que las cosas de un día para otro pueden cambiar y lo que ha pasado hoy en estos momentos en el país y en el mundo entero es lo que a veces traducido en un futbolista en la típica lesión que te retira del fútbol y te cambia tu vida por completo, pues de un día para otro te pasa ahí y también te puede pasar pues en el deporte, ¿no? En lo que tanto te gusta. Y ahí nos acaban las cosas. Nosotros hace 3 semanas salíamos a la calle como si no pasara nada, hacíamos nuestra vida normal y de un día para otro pues te tienes que quedar en casa, ves que la gente se contagia como has visto en las películas tantas veces y que creas que eso no podía pasar nunca, que la gente fallece también y que la vida te cambia, ¿no? Y bueno, y nos tenemos que adaptar a eso. Eso hace que también te cohesiones mucho más, que la gente saque su lado más humano, que la gente empiece pues a preocuparse quizás por cosas que antes no se preocupaba, por valorar un paseo, por valorar las cosas que te han hecho feliz tanto tiempo y que ahora no las puedes hacer y yo creo que lo que va a hacer es que tanto al deportista como a la persona pues le haga empatizar más con el resto y sobre todo valorar más las cosas que teníamos, que lo volveremos a tener algún día seguro y que lo recuperaremos todo con calma, pero que veamos que las cosas de un día para otro pues, pueden cambiar.
Sí, es verdad que esta experiencia pues nos va a cambiar a todos, nos ha cambiado radicalmente la forma de vivir y yo creo que muchos jugadores van a coger con mucha pasión, mucho entusiasmo el volver a poder jugar al fútbol en un campo. Va a ser un regreso bastante emocionante, ¿no? También pues experiencia de rodearse de sus seres queridos, ¿no? Que muchas veces pues con todos los dispositivos electrónicos que tenemos y todas las actividades que tenemos pues nos olvidamos un poco de ellos, ¿no? Y esas relaciones interpersonales, también de desarrollo que estábamos olvidando, ¿no? Bueno, que los más mayores pues sí recordamos un poco el reunirse en una mesa, comer, todos hablando y, bueno, pues un poco recordar eso, ¿no? Las relaciones, ¿eh? Sí, Les damos la bienvenida a todos los que estáis por aquí escuchando. Bienvenidos a todos. Recuerdo que vamos a leeros vuestras preguntas que tengáis en este directo. Podéis escribirlo en el chat y las leemos, ¿vale? Habrá un turno de preguntas donde pues contestará Fran educadamente a cualquier duda que tengáis sobre metodología en la categoría juvenil. También podéis preguntar a lo mejor otras categorías. Supongo que tienes experiencia en todas, pero sí. en concreto, en la etapa juvenil vamos a centrarnos un poco en la conferencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que un saludo para ti, Leo, gracias por saludar. Bueno, pues dinos, ¿qué cualidades tiene que tener un entrenador de fútbol base? Pues lo primero, paciencia. Sobre todo paciencia, pasión y capacidad de sacrificio para aguantar muchas cosas bueno, pues que en otros trabajos no aguantarías y sobre todo cuando hablamos de que ni siquiera a veces es remunerado y si lo es muy escaso, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar si irías a un trabajo o irías a una obra a poner ladrillos, a trabajar 7 horas, 6 horas o 2 horas, me da igual, sin cobrar y lo harías y que encima te criticasen y tu trabajo no estuviese valorado del todo. Bueno, pues entonces todos esos condicionantes que para otra cosa no tienes y para el fútbol sí, porque es tu pasión y porque te gusta, pues es lo primero que tienes que tener. Y a partir de ahí luego ser una persona pues que de verdad tengas un trato con el jugador de fútbol, porque al final en fútbol base pues hablamos de jugadores de fútbol y luego ya vamos hablando de futbolistas, ¿no? Esa diferencia que yo siempre comento del que juega al fútbol, cualquiera que baja al parque y coge un balón y juega al fútbol. Futbolista, pues al final es mucho más grande, ¿no? El significado de esa palabra. Tienes que cuidarte, tienes que hacer muchas cosas para ir por el fútbol y ayer entrenador pues los entrenadores tenemos una carga grandísima con respecto a los chicos. Y ahí está en el trato, ¿no? Tienes que saber tratar al jugador, al que juega, al que no juega, ser cercano y ser psicólogo, en cierto modo, con los chicos para que entiendan el porqué de las cosas y que a partir de ahí, pues, como entrenador de fútbol base, pues te puedas ir desarrollando. Sí, ante todo, pues es una persona que tiene una responsabilidad civil con los chavales, tiene que ser muy responsable, eh, tiene una carga extra añadida de presión, es como un ejemplo donde, bueno, pues cualquier fallo que cometa, ¿no? Te sentimos esa presión de que si cometemos un fallo no lo van a ver el resto, ¿no? Entonces, es cierto que eso en los cursos, lo comenté en otra conferencia, que a lo mejor en los cursos de entrenador de fútbol, a lo mejor faltaba un poco más el tema a lo mejor una asignatura relacionada con la Experiencia, expresividad, experiencia, cómo gestionar a lo sí. mejor situaciones, un poco de eso, ¿no? Ya sabemos técnica, táctica, todo eso básico, metodología, etcétera. Sí, está muy bien, pero luego la hora de cómo te expresas, cómo te relacionas con las personas que tienes en tu entorno y sobre todo situaciones de conflicto, ¿no? Muchos ejemplos de eso. Yo a veces lo he echado en falta en algunos cursos en los que estuve, también lo eché en falta porque luego voy a entrenar y digo, pero bueno, ¿cómo atiendo yo a los padres? Este padre que me está diciendo esto, y eso lo eché yo mucho, que al final lo aprendes con la experiencia, es verdad, que al final con los años pues vas ya sabiendo los consejos que te van dando los entrenadores, etcétera, pero los cursos sí es verdad que te falta a lo mejor un poco de comunicación en ese sentido, ¿no? El tema marketing también, marca personal, un poco de eso. No sé qué opinas tú en ese Sí, sentido. nosotros desde la Federación de Fútbol de Madrid, que es donde yo llevo dando clase pues cerca de 10 años ya,
sí que estamos innovando en ese aspecto, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los últimos cursos profesionales que hemos hecho, de los antiguos nacionales, ¿no? Que ahora con el formato nuevo han cambiado de nombre, de nomenclatura por el tema UEFA y demás, pues, por ejemplo, uno de los trabajos a los alumnos era dar ruedas de prensa y con preguntas de todos los compañeros Muy bien. para que se vean, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese nivel te lo vas a encontrar. Y en cursos más bajos, como pueda ser el Nacional C, el UEFA B, el UEFA A, exposiciones dentro de un vestuario, que será la propia clase, hacia los compañeros que serán tus jugadores, desarrollos prácticos en el campo de lo que estás haciendo, desarrollos teóricos, resolución de casos, de problemas que te puedan presentar en un momento determinado. Bueno, pues en función un poco de la categoría, de la edad de los chicos que entrenes, al final es lo que te vas a encontrar, ¿no? Y eso al final pues va a marcar tu camino, ¿no? El cómo te tomes esas cosas, cómo aceptes esas críticas de fuera, cómo seas capaz de absorber todos esos problemas que te vienen, porque cuando uno empieza a entrenar no sabe que viene el cargo con una mochila de críticas, hagas las cosas que hagas, porque da igual si ganas o si pierdes porque eres malo, y si ganas también serás malo porque no hayas sacado a algunos chicos a jugar todo lo que sus padres o sus agentes creen que deberían, o bueno, pues al final es complejo y tienes que prepararte para esas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros sí que, por ejemplo, desde la escuela intentamos meter esos conceptos, sobre todo en asignaturas con profesores como Miguel Ángel Serrano Niño, como Chema Ramos, como José María Rico, no sé, jugadores de entrenadores pues, que han pasado por muchas categorías, Paco Sáez, y que al final pues intentas contar esas experiencias que creo que son importantes y que no vienen en los libros, ¿no? Y eso es fundamental para las generaciones que empiezan, da igual la edad que sea, porque yo al final siempre digo que para ser entrenador no hay edad, ni tienes que empezar con 20, ni con 20 empiezas si eres joven, ni con 40 empiezas si eres joven. O sea, al final empiezas cuando empiezas y no hay ningún tope de edad para esto, ¿no? Pero eso tienes que tenerlo muy claro porque se te va a presentar y ahí hay que saber manejarlo. Bueno, hemos estado hablando que una cualidad para un entrenador de fútbol base, ¿no? Que es una inmensa mayoría de los entrenadores en general, que empiezan desde abajo, ¿no? Las categorías de abajo, es la paciencia, ¿no? Y luego también la relación interpersonal con los compañeros o con los jugadores, ¿no? Son características que tú dices que en la federación ya están empezando pues a hacer cursos, a darle esa importancia de comunicación, ruedas de prensa, etcétera. Hombre, entiendo lógicamente, sí, en niveles más avanzados que de rueda de prensa, lógicamente, y me parece estupendo. Bueno, hemos estado hablando de entrenador de fútbol base y en alto rendimiento, ¿cuál sería la que tú crees la característica que debería reunir un buen entrenador en alto rendimiento? Pues mira, yo te digo la verdad, yo he pasado, cuando antes me comentabas que había trabajado en otras categorías, yo he estado, hasta ahora, he estado en todas las categorías del fútbol español hasta Segunda División B. He pasado por todas, he pasado por prebenjamines, por chupetines, por alevines, por infantil, cadete, juvenil, todo, tercera división, preferente, primera regional, segunda regional y segunda división B. Y sobre todo para lo que nos centramos hoy más, que es la etapa juvenil, pues he dirigido segunda juvenil, que aquí en Madrid es la categoría más baja de juveniles federados, y Sí. he dirigido en división de honor y he dirigido a la selección de Madrid de sub-18, ¿no? Durante el año del de 2014 al 2016. En una remesa de futbolistas que en esos 2 años 16 de ellos están jugando ahora en primera división. Yo te digo que cuando he entrenado en segunda juvenil y cuando he entrenado en un vestuario como el último campeonato de España el último campeón de España que fuimos en el 2016, había jugadores como Arraf, que está en el Borussia Dortmund, como Fran Beltrán, que está en el Celta de Vigo, Tony Moya en Atlético de Madrid, Dani Gómez en el Tenerife, Javi Sánchez en Valladolid de Primera División, bueno, en fin, hay un montón de Óscar Rodríguez en el Leganés. Yo les he tratado igual que he tratado a los de segunda juvenil. Lo mismo. Lo que pasa que al final tienes la ventaja de que a ellos les puedes dar más información, más rápido, sobre todo más rápido, porque la metodología de trabajo en las selecciones diferentes, son jugadores muy inteligentes que están por encima de la media, por eso están ahí, porque aparte de ir a la selección de Madrid son internacionales con sus países, ¿no? Y eso se nota, y estaban entrenando pues con los primeros equipos en ese momento ya de sus clubes. Hablamos de Madrid, Atleti, Getafe,
Rayo Vallecano o Real Madrid. Bueno, pues el trato con ellos tiene que ser, el chico necesita que al final tú seas cercano. A mí es lo que me ha funcionado. También va un poco luego en el carácter del entrenador. Si a ti no te sale ser cercano y no eres una persona muy, que al final seas demasiado cercano al futbolista, tendrás que rodearte de un cuerpo técnico que sí lo sea para que ellos sean quien hagan esa función. Pero el chico necesita cariño y hay que arroparse. Ellos necesitan que tú les escuches, que les entiendas y que al final ellos tienen sus problemas como los tenemos todos y nosotros con nuestra edad quizás tenemos una experiencia que ellos no tienen y podemos resolverlo de otra manera. Pero ellos necesitan que tú les ayudes porque si no el rendimiento no es, pues no es el adecuado y no es el mismo y a veces decimos, joder, no está jugando bien, no está rindiendo y resulta que tiene un problema y lo que hacemos directamente es cargarnos a ese futbolista y que no juegue, ¿no? Ya hablamos de juveniles, de semiprofesionales, incluso profesionales. Pues entonces al final en ese top de élite tienes que ser igual de cercano que siempre, pero luego ellos tienen que saber que el entrenador que tienen delante tiene todo claro, tiene todo manejado y que les puede aportar algo realmente para que ellos tengan ese interés de ir a entrenar. Eso es muy importante también. ¿Qué características así principales o que destacaban un poco más de esos jugadores que has mencionado anteriormente, que han llegado a la élite, que has dicho que están en primera división, etcétera, con los otros jugadores que no han alcanzado ese nivel o están a lo mejor en unos niveles más bajos? ¿Qué característica, ya digo, bueno, lógicamente técnica, tienen que cumplir, táctica, etcétera, pero alguna que destacaras que nos pudieras decir? ¿O crees que ahí había Eh, algún patrón, algo? Sobre todo, mira, al final en la selección es diferente, porque la selección sí que es verdad que los 2 años que yo fui seleccionador, de los 2 años, ya te digo que hay 16 jugadores en primera división, 15, 16, pero el resto están en el fútbol profesional. No, no hay ninguno que se haya quedado, que se haya quedado. Pero sin embargo, de esa selección al año anterior o el siguiente, que yo estuve esos 4 o 5 años entre medias de la selección, también en División de Honor, en diferentes clubes profesionales también. La diferencia que ha habido con los que no han llegado no ha sido la calidad ni nada de ese estilo. Sobre todo ha sido un poco el enfoque que le han dado ellos mismos a su carrera, el entorno, que el entorno es muy importante, jugadores que a lo mejor el ser suplentes, bueno, pues les costaba un mundo, venir con malas caras, a lo mejor aceptar demasiadas veces las opiniones de su entorno más cercano, que no siempre es el bueno, porque la culpa no es siempre del entrenador si no juegas y para el entorno del futbolista no juega suele ser así. Y entonces en esta, por ejemplo, la selección eso no pasa. El futbolista que no juega no te mira pues como si fueras el mejor entrenador del mundo porque quiere jugar, pero no varía su actividad, su rendimiento en el trabajo, pero en los otros sí. Y eso es lo que yo he notado siempre, menos intensidad, menos compromiso. Si juegas 15 minutos, la cara para salir no es la idónea y la actitud en el campo no es la idónea, y entonces no rindes y eso te hace que te vayas quedando y ya no juegas 15, sino que 10 y luego ya te quedas sin convocar. Y sin embargo, la selección, por ejemplo, que eran jugadores todos elegidos a dedo por mí, que al final, pues bueno, pues al final se le veía que tenían un gran recorrido, eso lo aceptaban. Dentro de que era muy difícil dejar a jugadores de mucho nivel, un jugador que es titular en el Real Madrid, División de Honor, y que llegue a la selección de Madrid y que no sea titular, pues es un problema para él, para su ego y para su entorno. Pero no condicionaba que cuando saliera o cuando tenía que entrenar bajase el rendimiento y en los otros, en los clubes, sí que es un poco la diferencia y ahí es donde yo veo el que ha llegado más y el que se ha quedado, sobre todo porque su rendimiento ha bajado. Bueno, en una conferencia anterior, Andy Gasparis, que es un pedagogo experto en coaching deportivo, gestión de liderazgo, inteligencia emocional, etcétera, nos dijo que una característica que puede hacernos llegar a la élite era adaptarse, ¿no? Adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Que una persona ante situaciones críticas se adapta de una manera más rápida que otra persona que le puede costar más, o como dices tú, te pone malas caras, tiene un comportamiento que no es el adecuado y que le puede costar un poco más, ¿no? Entonces esa podría ser la característica, ¿no? Una fase de comportarse, de adaptarse al medio rápidamente. Dices es importancia en el entorno, también has dicho. Te refieres a los padres, pareja o Sí, también representantes. ¿Te refieres también a esa persona con sí, representante? sí, sí. Sí, ¿no?
al entorno. Al final tú cuando acabas de entrenar eres hijo, eres representado, eres primo, eres sobrino, eres amigo y al final no siempre pasa que te digan la realidad de las situaciones. A veces es más fácil cuando creemos bueno, pues que tenemos al futuro futbolista profesional que estamos esperando desde que era un niño, porque es la ilusión que tenemos todos y sobre todo la que tiene él, pues al final es fácil desviarnos un poco del camino y hacerle comentarios que no le ayudan y que creemos que le ayudan. A lo mejor es decirle la culpa no es tuya porque tú estás haciendo las cosas muy bien y es que el entrenador prefiere sacar a este o a este otro porque se los imponen o porque eso pasa en fútbol juvenil de élite, que ya lo hay también. Eso pasa, ¿no? Y a veces quizás la mejor ayuda es sigue trabajando, que al final te va a llegar tu momento. Yo he tenido muchos casos de jugadores que no han empezado contando para mí para nada y han acabado siendo indiscutibles en la ¿Y qué, selección. cómo gestionabas eso? ¿Cómo gestionabas eso? ¿Se te acercaba él, te pedía algo? ¿O Sí, tú sí, sí, a ibas y veces lo sí, a veces no. atacabas tú la situación, Sí, ibas a por él, le decías, oye, o sea, ¿cómo? si no, Me si interesa a mí el mucho eso. fútbol, sí, mira, si a mí el futbolista, si yo hay un futbolista con el que no estoy contando, que no está yendo convocado, que no, porque hablamos de juveniles de élite, porque si es un juvenil bueno, pues un juvenil de un equipo de barrio, que yo creo que al final ahí hay que repartir minutos y hay que saber dónde estás en cada momento, ¿no? Y ser Ujú, profesional donde estés y también eso hay que mimarlo y hay que cuidarlo, hay que saber el esfuerzo de cada sitio y dónde estás tú también. Bueno, pues en el caso de juveniles de alto rendimiento, si yo tengo un chico que no está jugando, que no está participando y que esa situación veo que se prolonga y que él está trabajando bien o está trabajando mal, me da igual. Al final, si yo veo que él no habla conmigo, yo hablo con él. No mando a nadie. Al final tengo que ser yo el que dé ese paso y el que hable con él y le explique la situación que está viviendo, el por qué la está viviendo bajo mi punto de vista y cómo podemos cambiar esa situación si creo que a nivel futbolístico puede dar algo. Si yo creo que a nivel futbolístico no puede dar más de lo que está dando porque está trabajando fenomenal, lo que intentó es ayudarle a buscar una salida, porque a lo mejor no es el sitio adecuado y no me gustaría que perdiese el año, tanto para sí, una cosa como para otra. Hay que hablar con el chico y ayudarle, y a veces ayudarle es dejarle marchar y a veces ayudarle es darle un impulso de confianza para que saque lo que tú esperas que tiene y que así pueda participar en el equipo. en ese caso, ¿qué aspecto le dirías tú al aspecto emocional? ¿O era una cuestión táctica, técnica en estas situaciones? ¿Era un No, sobre todo aspecto... es a nivel emocional, porque al final aspectos tácticos, técnicos y demás, eso lo corrige durante las sesiones y se tiene que desarrollar rápido y tiene que ser una mejoría rápida del futbolista, porque hablamos de futbolistas de buen nivel y eso tiene que ser rápido. Entonces, normalmente cuando tú das 3, 4 pinceladas, haces un trabajo más específico para jugadores que crees que a nivel táctico o de rendimiento simplemente no te están dando lo que tú quieres. Si ves que eso no está funcionando y a lo mejor ves que el chico a lo mejor tiene despistes más de la cuenta, a lo mejor le has corregido una posición varias veces, la has trabajado y ves que le sigue pasando, a lo mejor es un problema de concentración, hay que hablar con él a lo mejor para ver qué le pasa, bueno, a lo mejor está despistado porque en casa tiene problemas, por ejemplo, y eso hace que no esté centrado y que cuando está marcando al extremo porque es lateral, pues cuando quiere salir al desmarque del extremo, al final llega tarde. ¿Por qué? Porque está pensando y está perdiendo el tiempo. Si tú estás en un sitio, estás pensando en otro, ni estás en el otro, ni estás en el sitio. Entonces, al final tienes un problema. Pues a lo mejor ese problema, hablando con él, se puede solucionar. Sobre todo, creo que hay que tajar esos problemas a nivel emocional, porque a nivel futbolístico se destapan antes y se pueden corregir también antes. Fíjate lo que puede cambiar, ¿no? Un jugador si el aspecto emocional evoluciona a mejor, ¿no? O sea, puede ser un cambio increíble y que dé la vuelta a la situación y ser un titular, jugador titular. Si hay jugadores aquí que nos están escuchando, vamos a hacer una mención a ellos que nos están aquí escuchando, a los oyentes. Vamos a saludar a Tanilla, a Évora, que nos dice buenas tardes, David Torres Pérez, Leo Domínguez, José Antonio, Rocío, Juan Pedro. Recuerdo que podéis hacer preguntas, la vamos a leer, vamos a hacer un turno de preguntas. Llevamos en directo 20 minutos. Os mando un saludo a todos. Recuerdo que podéis escribirlas y las vamos leyendo, ¿de acuerdo? Eh,
Entonces, bueno, tú fuiste campeón de España, ¿no? De selecciones juveniles, de la selección en concreto de Madrid, ¿no? Y Mm. ¿nos puedes contar un poco la experiencia, cómo fue la gestión en selecciones? Sí, claro. Yo estuve de seleccionado de Madrid desde el 14 al 16. Nosotros el primer año fuimos subcampeones de España en el 2015 y en el 2016 fuimos campeones de España. Eh, a nivel entrenador, pues hasta ahora yo creo que es lo más, bueno, sin duda ninguna, para mí ha sido la etapa más bonita que yo he tenido. Yo aparte llevo trabajando 10 años en la Federación Española también, con pequeños, he compaginado siempre llevar pequeños en la escuela de la Federación Española, pues con entrenar en tercera división, en segunda B o en la propia selección. Y, y para mí es la etapa más bonita que yo he tenido porque he podido hacer mi equipo, porque he podido elegir futbolistas y bueno, pues al final es un campeonato yo creo que es muy bonito, es muy Sí, enriquecedor, mucha gente quizás. sí, perdona, ¿nos puedes explicar un poco cómo es el campeonato, cómo es Sí, el formato? Porque hay gente, bueno, que hay diferentes países por aquí y a lo mejor no lo entienden lo del tema de las selecciones por comunidades en España. sí, mira, Investiga. además hay algo muy importante porque al final las selecciones territoriales, mucha gente no entiende el motivo, ¿no? ¿Y por qué Madrid juega con Cataluña o con Canarias o con... Bueno, pues eso se hace ya hace pues yo creo que de por lo menos 20 años Sí, sí, sí. aproximadamente, se hace como un scouting para la selección española. Las selecciones españolas de categorías inferiores, cuando se dice, joder, tenemos unas categorías inferiores muy buenas, tiene que haber una red de scouting muy buena, pues no la hay, no la hay. Lo que hay es unos seleccionadores muy trabajadores, sus 15, sus 17, sus 19, sus 21, que tienen una relación directa con los seleccionadores territoriales. Entonces, se hacía un campeonato sub-16 y un campeonato sub-18, ahora ha cambiado a un sub-17 y un sub-14, no, perdón, un sub-16 o sub-15 y un sub-12 o algo así, porque lo han cambiado ahora. Pero hasta el año pasado ha sido sub-18 y sub-16, ¿no? Entonces, en esa categoría de cadete y juvenil, la sub-18 solamente son jugadores juveniles de primer y segundo año y la sub-16 cadetes de primer y segundo año. Se hace un campeonato entre las 19 selecciones que forman la nación, ¿no? Pues todas, Cantabria, La Rioja, Madrid, Andalucía, y entonces cada selección o cada seleccionador convoca lo que considera mejor que tiene en cada comunidad, pero hay unas reglas y esas reglas son claras. Por ejemplo, en Madrid no pueden jugar nunca al mismo tiempo más de 3 jugadores del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Getafe. En Cataluña no pueden jugar más de 3 del Barcelona y así sucesivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Ceuta y Melilla, que participan también, Claro. tienen muchas menos licencias. Entonces sería una desventaja que tú puedas contar con 8 jugadores del Madrid o del Atleti y el otro del Barça y tal, y ellos tienen muchas menos licencias, pues por lo menos para intentar igualarlo. Se hace un sorteo y hay 4 selecciones en cada grupo. Se hace un grupo y de todos los jugando en ese grupo de 4, hay uno de 3 también. Los 4 equipos que más puntos sumen se clasifican para una fase final. Hay dos fases, una es en diciembre. En diciembre juegas 2 partidos. En febrero juegas otros 2 partidos. Y una vez que se ha acabado esas 2 fechas, los 4 equipos con más puntos van a una fase final que se juega en mayo y mayo, abril, y entonces esos 4 pues se hacen 2 semifinales y una final. Y de ahí sale el campeón de España. Entonces yo, como seleccionador del 14 al 16, jugamos los 2 años las 2 finales. Una la perdimos y la otra pues la ganamos. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están escuchando aquí los espectadores y que podemos casar incluso con lo que estamos hablando. Nos dice cómo sería la preparación física en esta categoría. Lo podemos basar un poco también en temas de selecciones. ¿Cómo sería la preparación física, la preparación de este tipo de selecciones? Supongo que no tienes los días adecuados o más días que un equipo Tienen muy normal donde pocos, están. Claro, muy pocos días. Date cuenta que tienen compromisos con sus equipos, que encima, por ejemplo, selección de Madrid, pues tú tienes jugadores que son del Madrid Athletic que juegan también la Youth League. Por lo tanto, hay muchas veces que no puedes convocar, entonces tienes pocos entrenamientos. La preparación física en las selecciones es dejarlo al buen hacer que seguro tienen en sus clubes
y tú cuando los tienes intentar aprovechar, por lo menos en mi caso, un trabajo totalmente siempre integrado, físico, técnico y táctico, enfocados sobre todo a que consigamos un modelo de juego lo antes posible. Ajá. Eso como lo hacíamos nosotros, a base de acciones combinadas a campo entero, pasando por las 3 zonas del campo, iniciación, creación, finalización, e imprimiendo los movimientos que queríamos en cada una de esas zonas para que el futbolista entendiese los automatismos que nos podían hacer ser más equipo que selección. Y entonces yo creo que eso fue el éxito de la selección los 2 años, por lo que pudimos jugar las 2 finales los 2 años. Y en cuanto a un club, la preparación física que nosotros hacemos, siempre donde yo esté, me da igual que sea juvenil, que sea segunda B o que sea la categoría que sea, siempre va enfocado al trabajo integrado acercándonos al juego real. Yo no concibo que el futbolista esté 45 minutos sin que le dirija al entrenador y sin que hagamos acciones que se puedan dar luego en los partidos. Yo creo que la preparación física del fútbol se tiene que acercar a lo que realizas el domingo y no hay nada mejor que trabajar tareas que luego se desarrollan el fin de semana durante pues, bastante tiempo con frecuencia, ¿no? Y para eso pues establecemos un plan de trabajo donde la cercanía a la competición sea lo que prime. Por supuesto que también el grado físico tiene su momento, ¿no? Pero en mis equipos suele ser 25 o 30 minutos preparador físico con calentamiento incluido y a partir de ahí el trabajo de fuerza, digamos, que ya lo hayan hecho con él o previo en gimnasio o en el campo si no tenéis gimnasio y demás y esos 25 o 30 minutos siempre integrado al trabajo que vayamos a hacer luego nosotros, que sea algo que sea una previa para lo que voy a hacer yo luego y a partir del momento en el que él termina, que ya te digo que es una media hora como mucho, ya los cojo siempre yo y trato de hacer acciones que sean parecidas a partido donde se trabaja físicamente pues acercándote a la competición. Y en el aspecto emocional, mental, los jugadores, porque son de diferentes grupos, entornos, sobre todo que hay mucha emoción, ¿no? Por ir ahí seleccionados. ¿Cómo hacíais para la cohesión entre los jugadores? ¿Hacíais dinámicas o Sí, simplemente lo bueno, hacíais trabajo de equipo en el campo con ejercicios? En tema de interacción, dinámicas de... sí, mira, sobre todo siempre había un calentamiento juego, siempre un calentamiento tipo juego, donde buscábamos siempre parejas y ningún jugador del mismo equipo podía estar junto. Eso siempre era la primera norma. No puede juntarse nunca el del mismo equipo. ¿Por qué? Porque si al final haces parejas, haces juegos, haces abrazos entre compañeros, haces cualquier tipo de actividad donde les dejes elegir, pues el del Madrid se va con el del Madrid, el del Atlético con el del Atlético. Entonces, eso lo prohíbes y ya estás acercando al futbolista a alguien nuevo, estás compartiendo momentos nuevos, te estás formando pareja con alguien nuevo y al final pues estás interactuando con una persona que no es la que esperabas y al final pues te tienes que ir adaptando, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a sociabilizar un poquito al jugador más con chicos diferentes. Casi todos también te digo que se conocen porque juegan en las categorías más altas y al final pues han jugado entre ellos, pero claro, también han jugado entre ellos para bien y a veces para mal. He tenido casos donde el delantero había estado con el central, se habían zumbado bien y luego han venido a la selección y se han juntado. Y entonces también tienen ese lapsus ahí, ¿no? De, joder, que yo te di a ti una patada y tú me respondiste, pero bueno, se intenta eso pasar rápido, encargas a uno que se traiga la música y luego siempre rápido el primer día de selección, el segundo yo les invito siempre a algo, les traigo unas pizzas o les traigo unos pasteles o lo que sea y hace que nos quedemos algo de cenar, que nos quedemos un rato todos juntos y luego cada sesión pues lo va trayendo uno de los chicos y los cumpleaños se celebran igual que en los equipos para que, bueno, pues para que sea afín todo y haciendo un grupo de WhatsApp rápido pues intentas comunicarte con ellos y que se sientan cercanos por el seleccionador y que también entre ellos pues empiecen a interactuar. ¿Cómo medias con un jugador que tiene déficit de atención así, que no está en los ejercicios, a lo mejor, que tiene unas características increíbles, ¿no? El típico jugador a lo mejor que tiene unas características por encima incluso del resto, pero que eso hace que mentalmente a lo mejor no tenga una actitud adecuada. Has hablado antes que tú, pues a lo mejor te encargabas individualmente, pero ¿tienes también alguna persona que también gestione eso? ¿Algún coach o psicólogo deportivo ahí en el estado? ¿Lo tenías? No, nosotros en la selección no hemos tenido y en Getafe, por ejemplo, pues
sí que había un apoyo bueno, pues que alguna vez ha hecho falta utilizarlo, y en Alcorcón sí teníamos alguien de prácticas también que estaba en plantilla, entonces yo pues hablaba con esta persona, me comentaba, o yo le encargaba cosas, quería que viese reacciones en momentos determinados, y bueno, pues a veces es el propio profesional el que va, o a veces soy yo el que va, y cuando no tienes esa figura, que normalmente mucha gente, la gente que nos estará ahora viendo, pues seguramente estén en equipos donde no lo tenga, pues bueno, pues se trata un poco de formarte un poco más, y de intentar que esos casos que se dan, y que es algo habitual, más habitual de lo que la gente cree, pues que los pueda solucionar, ¿no? Cuando uno tiene un déficit de atención, por ejemplo, ya marcado, es algo ya que tiene una prescripción médica, y que al final ya tiene un problema marcado, y que normalmente a esos niveles va a ser complicado que esté, si es un poco grave, ¿no? Pero eso sí me ha pasado mucho con niños pequeños, por ejemplo, en escuelas, de niños con déficit de atención claramente. Bueno, pues a esos niños tienes que estar más pendientes, tienes que estar un poquito más encima de ellos para intentarlo corregir de la mejor manera posible, aparte luego ya del apoyo que tengan que tener a nivel profesional fuera para que se pueda corregir de la mejor manera. Vale. Bueno, pues estamos hablando de alto de rendimiento en esa categoría, pero para ti, ¿qué sería un equipo de esta categoría, de esta edad de juvenil? ¿Qué representa un equipo juvenil? ¿Qué crees qué valores reúne? ¿Qué tiene que tener? Bueno, pues ¿Qué características el, principales tiene de las categorías que dices que has estado en todas? Pues, ¿cómo definirías tú la categoría juvenil? pues es el principio o el final. Yo te diría que eso es lo que me he encontrado siempre. El principio para muchos porque acaban esa etapa y empiezan la siguiente, y el final para muchos porque muchos dejan de jugar al fútbol ahí. Yo es verdad que los últimos 8 o 10 años solo he entrenado en División de Honor, selección tercera y segunda, y todo lo que he tenido ha sido División de Honor, y algún nacional. Yo creo que por el camino dentro de clubes profesionales también he tocado también, y lo he visto siempre. Bueno, pues es verdad que algunos han seguido con su carrera, han podido, pero otros se han quedado pues en la regional, a lo mejor en primera, ya en sus O sea, barrios, en ¿tú, su tú tal, dirías donde que es una etapa decisiva para llegar lo que es total, a tener una carrera o digamos que a sí, lo sí, mejor infantil también es una etapa que se caen muchos o sería juvenil? también, también. Hay, Sí. hay, 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 hay dos edades muy importantes, ¿no? Cuando empiezas, lógicamente, si te gusta, sigues, y si no, no sigues, pero estamos hablando de que estás jugando más por diversión, sobre todo, y bueno, pues por descubrir un poco si te gusta el fútbol o no. Cuando ya eres infantil y ya estás en esos 13 años, 14 para pasar a cadete, pues hay mucha gente que se queda también. En cadete ya, Sí, si ya estás cadete en ya un sitio de nivel, hay nivel ya en claro, si cadete. estás en un sitio, si tú ya estás en un sitio de nivel, sueles pasar a juvenil, y juvenil son 3 años. Entonces, en 3 años te da mucho tiempo a muchas cosas, porque es cuando empiezas a que los estudios sean muy serios, pues compatibilizas bien o no. Es cuando empiezas a conocer también a chicas, a chicos, a salir más. Es cuando empiezas a tener un poquito más de libertad, porque te dejan un poco más de horario. Los fines de semana ya se empiezan a hacer un poco más largos, porque las noches empiezan a aparecer también en la vida de los chicos, y entonces al final pues hay gente que ahí empieza a elegir otras opciones, o simplemente se da cuenta de que pensaban que el fútbol o podían llegar a un nivel que creen que no llegan, porque a lo mejor no han seguido en la cantera donde estaban, el juvenil de primer año no ha pasado al nacional o al División de Honor, y entonces ahí se han ido a otro club y ahí se les ha quitado un poco esa ilusión, y otros que siguen y se preparan para lo que viene después, que es pues eso, muy, muy complejo, porque las categorías, pues luego subirlas, tienen la suerte de directamente ir al primer equipo, o si no, es muy complicado luego, ¿no? Pero hay muchos casos también de gente que ha tenido que pasar por la preferente y por la tercera, muchísimos, y que luego el paso adelante lo han dado más tarde. Entonces yo siempre aconsejaría que, oye, que a lo mejor te sales de juvenil, División de Honor, y no vas a jugar en primera. Yo siempre se lo digo a los chavales, no vais a jugar en primera, eso es lo normal que pase, que no juguéis ni en segunda, que lo normal a lo mejor es que juguéis en tercera,
y tenéis que tener suerte, porque a lo mejor vais a preferente, pero es que a lo mejor haces 2 temporadas en preferente muy buenas y te vas a segunda B y la vuelves a hacer muy buena y te vas a un equipo de primera división o de segunda división, que esto no acaba en un año. Entonces yo creo que es lo que el chaval tiene que cambiar ahí un poco el chip para saber que sigue, aunque no haya sido como ellos esperaban, y eso pasa. O sea, entonces es una etapa muy decisiva, sobre todo si quieres proseguir como jugador en ya Muy en bien, sí. categorías. Que hemos dicho algunas características que puede reunir un entrenador en alto rendimiento, en base, pero un jugador en esta categoría podría ser la capacidad de resistencia a lo que dices tú, ¿no? Empiezan los estudios ya un poco más serios, relaciones, a lo mejor incluso trabajo, etcétera. Una carga ya fuerte, ¿no? Y luego la presión del rendimiento, con la competencia. O sea, esa sería una capacidad que hay A que nivel ampliar. mental, a nivel mental tienen que ser chicos muy, muy fuertes, estar preparados para no salir, para que llegue el viernes por la noche y sus amigos se vayan y ellos no, para que el sábado por la noche o por la tarde se vayan al burger y coman la hamburguesa y ellos no pueden porque no es una comida conveniente para ellos, por ejemplo, o ir al burger o ir al cine y comer palomitas y refrescos y ellos a lo mejor no les viene bien porque tienen partido luego por la mañana y no pueden hacerlo y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? O los fines de semana que sus amigos se van de puente y ellos tienen liga porque las ligas de ese nivel no paran o porque tienen que entrenar. Entonces, al final tienen que hacer sacrificios que muchas veces no están adaptados a su edad, bueno, pues porque tienen una edad para disfrutar también de otras cosas y tienen que ser capaces de pararse en un momento determinado y no hacerlo y esperar su momento de verano a sus 15 días, que no van a tener más porque luego tienen que empezar la pretemporada y ser conscientes de eso y aparte ¿Cómo lo compatibilizar con estudios. Sí, sí. ¿Cómo lo gestionas eso? ¿Haces una charla con ellos o ya tienen que venir de anteriores categorías ya con eso un poco? No, hay ¿Cómo? que hablarlo siempre. Yo siempre digo una cosa en la escuela de entrenadores y se lo digo a todos los entrenadores siempre. No deis nunca nada por hecho. O sea, nunca, nunca deis nada por hecho porque entonces hacéis mal. No estáis en la piel del entrenador que los ha tenido antes y el entrenador que los ha tenido antes habrá hecho 1000 cosas bien y si ya le ha explicado lo que tú le has explicado, pues mira, ya se lo he explicado 2 veces. Pero ¿y si no se lo he explicado? Porque no le ha hecho falta a lo mejor o porque él ha entendido que no hacía falta. Y es igual que tácticamente. Al final tú llegas y yo cuando llego a la selección, ya como vienen del Madrid o del Atleti, ya tienen que haber jugado y saber de que tácticamente el pressing, si digo pressing, tienen que saber cómo es. Y si digo que hagan una cobertura, tienen que conocerlo. Y si no lo han hecho, no lo sé. Entonces yo no puedo dar nada por hecho y siempre es mejor decírselo, decir lo que se están jugando, también decirles lo que están ganando por estar ahí y que sean conscientes y sobre todo valoren lo que tienen en cada momento y que a partir de ese momento, pues entonces les resulte más fácil manejar ciertas cosas, ¿no? Porque al final es un deporte muy bonito, pero también es muy sacrificado, claro. Bueno, nos saludan desde Chile, Díaz PM Javier, saludos para ti, Colombia también. Diego nos pone por aquí, también eso es muy cierto, una de las herramientas principales de los adolescentes es poder controlar sus emociones y acciones. Jesús nos hace una pregunta, vamos a verla. Una pregunta, si llegas a un equipo nuevo, ¿tratas de que el equipo juegue tu estilo de juego o vas adaptando a medida que ves lo que pide el equipo? Gracias de antemano. Bueno, muy interesante, ¿no? Esta pregunta. Bueno, tú has dicho que tú, claro, en selección, eh, rápidamente ya querías aplicar el modelo de juego con jugadas combinadas, ¿no? Ya directamente, ¿no? Aquí te pregunta, bueno, pues si te tienes que adaptar un poco a lo que tienes, ¿no? También, Sí, bueno, lógicamente en selección ya tuviste una captación pero vamos a enfocarlo también en un equipo, con un equipo, pues, que no tenemos esa selección, o que tenemos más sí, entrenamientos. Como una siempre, temporada. al final tú tienes que adaptarte a lo que tienes. Cuando tú vas a un equipo puedes ir de dos maneras, en verano o durante la temporada. Si vas en verano es más fácil que sepas un poco lo que hay, puedes ayudar a buscar jugadores o a firmar jugadores, dar tu opinión, depende de la categoría en la que estés, pero luego también está, y ahí es más fácil que puedas imprimir lo que tú quieres como entrenador. Pero luego está también la opción de ir en octubre, en diciembre o en enero, porque te puedan llamar, porque haya un compañero al que han cesado y te llamen a ti para entrar. Entonces tú tampoco puedes entrar ahí como un elefante en una cacharrería, queriendo hacer todo lo que tú quieres, porque a lo mejor no tienes el perfil de futbolista para adaptarlo a lo que en ese momento a ti te gustaría hacer.
Entonces lo que tienes que hacer es estudiar lo que hace falta al equipo. Si tú coges un equipo en diciembre y lleva 45 goles en contra y lleva 50 goles a favor, el problema está claro, el problema es defensivo. Bueno, pues habrá que trabajar a nivel defensivo lo que esté fallando. Y entonces a lo mejor tu modelo de juego en la fase ofensiva tendrá que esperar más tiempo porque la sangría del equipo son los 45 goles. Si es al revés, pues tendrás que trabajar más la faceta ofensiva. Todo eso hasta que el futbolista y el equipo vaya conjugando un poco lo que tú demandas que le hace falta al equipo para luego llegar dándole tu sello. Yo como entrenador siempre creo que no tenemos que tener un modelo de juego, tenemos que tener todos. Y te tiene que gustar hacer todo. Porque a veces te va a tocar jugar con equipos o dirigir a equipos que tengas dos delanteros que la metan siempre. Entonces, a lo mejor pues tienes el gol que en otros equipos no tienes. A lo mejor vas a tener que trabajar menos la definición porque la tienes con ellos, pero a lo mejor en defensa tienes un equipo que es muy lento pero muy grande. A lo mejor te gusta presionar muy adelantado, pero con gente lenta, si te pasan, te buscan rápido la espalda. Pues a lo mejor tienes que adaptarte a replegarte más y a estar más cerca del área cuando no tengas el balón y protegerte dentro del área porque tienes gente alto y puedes defender esos centros laterales o ese juego más vertical, ¿no? Al final, lo que tienes que saber es adaptarte a la situación y no encasillarte en nada y eso sí, siempre tener tu propio sello de alguna de las maneras, que alguien vea tu equipo y que sepa que es tuyo. Eso para mí es fundamental. Y para Lo tener el puedes jugar propio de una forma o sello, de otra. tú tienes ya una metodología, ya la tienes creada, la tienes apuntada, la tienes escrita. Yo tengo, También mira, yo Alex, tengo algo que es lo que siempre digo y yo no lo escondo nunca. Yo no tengo un modelo de juego, yo tengo un modelo de entrenamiento. Y entonces, al final, ese modelo de entrenamiento lo adapto a la forma de jugar que en cada sitio me hace falta. Nosotros hace 2 años subimos con el Inter de Madrid, ganamos la liga en tercera división en Madrid y subimos a segunda división B. Y fuimos el equipo menos goleado de la categoría con 21 goles en 38 partidos, pero también metimos 65 goles y fuimos el segundo equipo más goleador. Ahí jugábamos de una manera, yo venía del Getafe División de Honor. En el Getafe División de Honor también tuvimos 22 o 23 goles en contra y también hicimos 60 y tantos goles. Y de ahí veníamos de la selección y jugábamos de otra forma totalmente diferente. O sea, es decir, al final yo me adapto a lo que tenga, pero sí que sé que mis equipos tienen que tener siempre para empezar una seguridad defensiva que me permita ejecutar luego todo lo demás. Y luego la forma de jugar a veces será con más pases, con más combinación para llegar a crear ocasiones de gol. Otra vez será siendo más vertical porque tengo jugadores muy rápidos y desequilibrantes y otras veces a lo mejor pues tendrá que ser esperando replegados y salir al contraataque porque somos muy rápidos, pero no somos jugadores precisos para el pase corto. Bueno, pues al final lo tengo claro y lo que tengo claro es el modelo de entrenamiento para poder realizar cada una de esas acciones que me lleven a crear un modelo de juego, pero tengo claro cómo tengo que entrenar. Eso para mí es lo más importante. ¿Y cómo es esa comunicación con el staff? Supongo que tienes a tu segundo entrenador, las diferentes figuras del staff. ¿Cómo es la comunicación para llegar a ese modelo de entrenamiento? ¿Os reunís antes? ¿Cómo sería un tipo de microciclo, por ejemplo, una semana tipo? ¿Os reunís antes? ¿Veis los ejercicios que tenéis o que creéis que necesitáis? ¿Lo comparáis? ¿Debatís? ¿Cómo lo Sí, hacéis? a ver, sobre todo a principios, un poco más en verano, cuando tenemos algo más preparado, más a medio plazo, y luego ya no. Si yo te digo que yo tengo preparado hasta diciembre el trabajo, yo te estaría engañando y no es verdad. Entonces yo voy viendo lo que realmente me hace falta. Pues tú imagínate que al final yo quiero que en septiembre el equipo la tercera semana trabaje el balón parado. Y resulta que el balón parado no nos han hecho ningún gol. Nosotros hemos hecho 4 a balón parado y el problema lo estamos teniendo en que cuando perdemos balón, el repliegue lo hacemos mal y nos hacen contraataques. Pues tengo que cambiar. Lo que sí tenemos es un formato de trabajo claro. Los lunes al final, nosotros después de partido, hacemos una recuperación activa con los que no han jugado, acercándonos a lo que han hecho el día anterior los compañeros, que la dirijo yo, o sea, si la dirijo yo, ahí no está pegado físico. Pegado físico y el segundo se van con los que sí han jugado, porque creo que los que le hacen falta cariño en esos momentos es a los que no han jugado. Para el entrenador lo fácil es irse con los que han jugado, mirarles a la cara, darle la palmadita y como te he puesto, pues no tengo problema, pero hay que aguantar al que no ha jugado y que vea que estás con ellos igual, ¿no? Entonces intentamos adaptar un trabajo que sea parecido a lo que se hizo el día anterior. El martes solemos dar descanso
Los miércoles, una semana sí, una semana no, hacemos un trabajo por líneas analítico, donde empezamos de forma Analítico, analítica a hacer, sí, pero las primeras sesiones, sí, 2 primeros meses más o menos, por línea, los defensas trabajan por un lado, los medios por otro y los delanteros por otro. O sea, si a mí me gusta que sí, haya sí, específico por despejos. posición. Sí, 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 específico por posición. Me gusta que haya despejos orientados dentro del campo, no se los puedo pedir, los tengo que trabajar y luego ya se los puedo pedir. Ese trabajo luego va evolucionando y lo vamos haciendo de forma global, de forma en el que a lo mejor cuando haya un despeje, ya no solamente ese jugador que ha hecho el despeje trabaje, sino que la línea de cuatro, si trabajo con una línea de cuatro, pues haga la salida y cuando el balón bota en un lado, ahí sepa que el equipo se para, se coloca de la forma Es en que yo creo que se tienen sí, que perdona, colocar. es curioso lo del el tema específico y eso yo creo que se va a implantar que cada vez más, pero todavía no se ve, ¿no? En baloncesto es algo No, no, único, no. ¿no? Entrenar No, mira, por yo posición. llevo, yo llevo haciéndolo 12 años ya o 13 años y Sí, sí. siempre que he tenido un equipo, siempre Ahora es como los la jugadores. moda integrar absolutamente todo, porteros, Sí, 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 mm, sí. eh, A ellos les ha sorprendido mucho siempre porque al final trabajan sus propias cosas que les pasan en el campo. Por ejemplo, a mí yo le digo siempre a un medio, ¿tú qué haces en un partido? ¿Cuántas veces conduces? Pues conduzco. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos y luego sueltas. Pues vamos a hacer trabajos donde conduzcas 3 segundos y luego sueltes. ¿A dónde? Al espacio. Bueno, pues porque tú eres más pasador. Pues yo de esto otro quiero que llegue, pues entonces quiero que cuando suelte el balón, que hagas una carrera de 30 metros y que llegues al área, que son situaciones que te vas a encontrar. Al futbolista le sorprende siempre mucho. De hecho, no hace mucho cuando fuimos campeones de España, pues yo di una ponencia a los seleccionadores nacionales de sí, sí, sí. sub-21 para abajo de ese trabajo y de aquellas acciones combinadas de las que te hablaba al principio. Luego el jueves nos iríamos a un trabajo más de acciones combinadas, tácticas, técnicas y físicas donde metemos todo integrado. Y los viernes terminamos con un partido donde trabajamos 20-25 minutos, todo lo que hemos venido trabajando entre semana, para que lo tengan lo más reciente posible y yo vea los últimos retoques que creo que le hacen falta al equipo, que el jugador se vaya con la sensación más cercana al partido, sabiendo lo que yo quiero que trabajen el domingo. Es algo inusual porque los viernes suele hacer una actividad más relajada, pero yo llevo haciéndolo también bastantes temporadas y bueno, me ha ido bien Sí, sí. no he visto que sea ningún problema jugar un partido de 20-25 minutos, pues al final, el futbolista al final al principio siempre te pregunta un poco, ¿no? ¿Te puedes lesionar o te puedes...? Bueno, yo creo que si haces una rueda de tiros donde tiras 6 o 7 veces, tienes más riesgo de lesión que en un partido de 20-25 minutos, que a lo mejor el balón lo tocas en todo el partido 20 segundos o 25 segundos, no más, por cada uno de los jugadores. Y es un poco la metodología de trabajo. Estamos en segunda B, pues el domingo si viajamos, el sábado por la mañana, o sea, perdón, si viajamos el sábado, pues entramos por la mañana y ya viajamos. Y si la sesión ha ido bien toda la semana, a veces damos el sábado libre y si no, pues un poco de activación, con un poco de velocidad y acciones a balón parado. Si no entrenamos el sábado, pues las acciones a balón parado lo hacemos en el propio partido del viernes, más luego 10 minutos más específico. Ese sería un microciclo mío. No, muy interesante. Yo también estoy a favor de hacer específico por posiciones, pero es verdad, tenemos que Es tener, complicado, ¿eh? es complicado, pero hay muchísimos entrenadores que tenemos mitad de campo y estamos Sí, teniendo sí, tenemos 22, 24 jugadores como sí, mucho, sí, pero tenemos una barbaridad de jugadores en una distancia, tú sí, lógicamente sí, tienes un campo entero, ¿no? eso es ¿Cómo verdad. la situación, cómo sería en mitad de campo? También puedes utilizar una especie de zona, ¿no? Dividir un poco a lo mejor Sí, un día una sí, sí, demarcación en concreto, pero claro. me interesa mucho el tema. Puedes integrar también defensas con delanteros, por ejemplo, y los medios tenerlos en otro tipo de trabajo diferente que se Son, adapte a sus circunstancias y a sus sí. recorridos, que es al final para lo que vale esto. Bueno, Guardiola que es el como que todo global, todo contextual, Mm. todo jugar partidos y rondos, mantenimientos, etcétera, pero también hace un trabajo específico por líneas, etcétera. Eso no se ve Sí, sí, tanto, sí, sí. pero analítico, ¿no? Que te ven algo analítico, mecánico, automático, de unos movimientos automáticos y ya te dice, ¿pero qué haces? ¿Eres como un dictador, ¿no? ¿O qué? Aquí hay que Claro, jugar pero es que eso libre. pasa, eso al final pasa, eso al final hay un balón en profundidad y el lateral o el central se tiene que despejar y lo hace de forma analítica. Y lo va a hacer, y el partido se va a dar un montón. Y el delantero va a hacer un desmarque de ruptura o un desmarque de apoyo, va a ir al jugador o va a ir al espacio
y lo va a hacer él solo y le van a dar un balón y eso tiene que trabajarlo. Eso al final Y hay que trabajarlo porque te iba a preguntar, ¿en esos ejercicios específicos se centran en un principio técnico o es más táctico? ¿Es un poco de todo? ¿Es todo, una situación de juego? Es sí. un poco de todo, o sea, no es solo un gesto técnico. Me recuerda un poco a Y Bielsa en físico. ese sentido también, ¿no? Táctico, sí, sí. Yo, mira, tuve la suerte de tener a Solari conmigo en la federación haciendo las prácticas también del Nacional y hablaba con él también y me comentaba temas de Bielsa y tal. Y sí, sí, es verdad que él me comentaba eso y lo hacía mucho también y bueno, pues al final lo importante es creer, que tú creas, no hacerlo por hacerlo, sino que tú creas en que eso te va a dar un buen resultado, ¿no? Y yo sí que he notado desde en todos mis equipos que cuando eso ya lleva un proceso de trabajo de un tiempo de duración, pues el futbolista y el equipo ha mejorado mucho en los aspectos que hemos incidido, porque al final te resulta familiar y cuando tú haces algo que te resulta familiar, pues te desenvuelves mejor y tienes más capacidad de reacción y de respuesta para situaciones que en el partido se te presentan. Bueno, o el mismo Atlético de Madrid, ¿no? Que es también que incluso lo sube con orgullo, ¿no? Muchos vídeos que entregan analíticos de unos movimientos en Claro, concreto de sí, menos de sí, 5 sí, sí. segundos No, incluso, y luego, pues son mira, necesarios, son necesarios. O o sea, sea, bueno, ahí estamos con 60 personas. Recuerdo que podéis hacer preguntas. Estamos, bueno, vamos a alcanzar casi la hora. A mí se me está pasando súper rápido, no sé a ti, pero vamos, se me ha pasado súper rápido. Quería preguntarte, claro, eso es bueno. ¿cuáles son los principios técnicos, tácticos y físicos más importantes en la etapa juvenil? ¿Cuál crees que tú destacarías? ¿Qué crees Bueno, que yo creo que físicamente el futbolista tiene que empezar a trabajar ya mucho la fuerza, porque ya es una etapa donde eso se va a notar. Y creo que para el futbolista es importante porque en etapas anteriores no se ha trabajado tanto y ahí ya tiene que ser algo importante, ¿no? Porque el futbolista tiene que estar más fuerte y tiene que competir pues con chicos más mayores, cuando seas de primer año con los de tercero, cuando eres de tercero prepararte para lo que te viene el año siguiente y es importante. A nivel técnico y táctico al final va todo ligado un poco a lo que quieras que el equipo haga y integrarlo siempre para que las situaciones que se te presenten en el partido tú las puedas ir resolviendo. Entonces, al final siempre yo imprimiría tareas o haría ejecuciones de aspectos tácticos y técnicos que en el partido al final se te presenten y que conozcan, ¿no? Yo creo que es fundamental que los futbolistas ya en esa etapa conozcan diferentes tipos de repliegue, diferentes tipos de pressing, diferentes tipos de ataques, que manejen bien los contraataques, que sepan esos conceptos, qué aspectos técnicos tienes que usar en cada una de esas acciones y si haces contraataques, que saber que tiene que haber desmarques, que tiene que haber cambio de orientación en profundidad, que bueno, pues yo creo que todo eso es lo que al final enriquece más al jugador y que empiece a tener dónde elegir para que la toma de decisiones la empiece a ejecutar de la mejor manera posible y su rendimiento aumente. eh, ahora mismo, bueno, nos han hecho una pregunta, Preset, Preset Pima Atenas, un saludo para ti, que nos dice, ¿cómo podemos mantener motivados y entrenando a los chicos durante la cuarentena? ¿No? Vamos a un poco hablar un poco también de esta situación, la que estamos viviendo un poco. He estado hablando con preparadores físicos, me dicen que bueno que están teniendo un contacto con ellos directo a través de diferentes herramientas de entrenamiento. Los entrenadores, ¿qué crees qué papel podemos desempeñar en esta situación? ¿No? ¿Cómo podemos comunicarnos con los jugadores ahora? ¿No? Los preparadores físicos, bueno, ahora están y también los preparadores psicológicos, coaching y todo eso, bueno, pues la verdad que es muy importante su labor ahora mismo, pero los entrenadores, ¿cómo tenemos que gestionar un poco este momento, ¿no? Que no sabemos todavía cuándo vamos a volver y... Bueno, pues mira, yo creo que al final es la cercanía dentro de la lejanía que podemos tener con ellos ahora, yo creo que te ayuda bastante, ¿no? Yo creo que a veces el tema de las llamadas grupales está bien, pero yo creo que el tema de las llamadas individuales al futbolista le motivan, le ayuda y bueno, pues al final no todos los días ni mucho menos, pero de vez en cuando una llamada del míster, pues al futbolista le gusta y que le preguntes qué tal está todo y no si has hecho la tarea, si no la has hecho, si te estás cuidando, ¿no? Qué tal estás todo, qué tal está tu familia,
solo te llamo para esto y entonces ¿Tú seguramente cuando... cómo ves la situación de regreso? ¿Tienes comunicación con la federación? ¿Sabes un poco, nos puedes decir a lo mejor qué tienen pensado, si van a seguir No, las no, la ligas? verdad que no hay nada, la verdad que no hay fechas, no hay nada, está todo como todos sabéis, no hay nada que se esté escondiendo, ni mucho menos porque no hay. Ojalá hubiera la posibilidad de una fecha, pero no la hay. Entonces, bueno, pues oye, si se pueden terminar las competiciones, pues se podrán terminar y si no, la Liga de Fútbol Profesional, lógicamente, por lo que se ve y se dice, es más fácil que termine porque hay pues, muchos más factores que influyen, Sí, pero mi opinión personal, la mía personal no es la de la federación, sino la mía como Fran Garrido, al final es que las ligas menores por edades me refiero, yo creo que esas ligas no se terminarán y se empezará otra nueva temporada el año que viene y lo que no sé es lo que harán, ¿no? Los que haya descensos y descensos, que sabemos que ya en infantiles, alevines y todo eso también lo hay. Eso ya no sé cómo lo manejarán, pero que se acaben lo veo muy complicado. bueno, pues hemos llegado a la hora. Podéis seguir haciendo preguntas. Te voy a leer alguna pregunta más. Miguel Ángel nos comenta, buenas tardes para un equipo de colegio donde tienen menos selección de jugadores y son todos de primer año juveniles, cuidado, 16 años, contra otros equipos de chicos más mayores. ¿Cómo motivarías a este equipo si no gana ningún partido? Muy difícil esto, ¿no? ¿Cómo gestionamos las situaciones de crisis cuando no tenemos resultados positivos? ¿Cómo lo gestionarías tú? Objetivos, yo plantearía siempre objetivos. No sé los resultados que ha tenido ese equipo, no sé si pierden por mucho. A ver, si no gana ningún partido, supongo que a veces le golearán. Eso seguramente que pase, ¿no? Entonces, yo intentaría siempre meter un objetivo, ¿no? Objetivo sobre todo, pues reducir, por ejemplo, el número de goles, contar las ocasiones. Yo sé que a veces no vale, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si eso también es mejorar. Si tú en un partido eres capaz de hacer 2 ocasiones en todo el partido y al mismo partido de la segunda vuelta le haces 4 y el mismo que te metió 10 te hace 7, tú estás ganando también, porque tú a lo mejor no tienes las mismas posibilidades que el otro equipo que ha cogido jugadores, que pagan un dinero por estar ahí, que tienen otra capacidad de selección o tienen más medios y tú no los tienes y estás en un cole, yo estoy en un cole y sé lo que es, y a lo mejor te tienes que ceñir a objetivos reales, pues para intentar satisfacer en cierto modo también pues otros aspectos que no sean los de ganar, porque también es ganar. Si consigues hacer cosas, es ganar. No hemos sacado un córner, en todo el partido anterior no teníamos ni un córner, porque llegaste poco. Bueno, pues a lo mejor en el partido siguiente el objetivo es, vamos a ver si podemos tirar a puerta 3 veces. Y si hacemos córner es que hemos llegado más. No sé, hay cosas diferentes pues para intentar motivar a los chicos. Sí, sacar algún tipo de objetivo que les permita por lo Eso es, menos evolucionar, aunque los eso resultados es. no estén siendo, pues, que estén conectados y buscar objetivos que a lo mejor no los podemos conseguir a través de los resultados, pero sí a través de Claro, acciones de juego claro. o cosas que... Minutos de cuánto tiempo estamos sin encajar un gol, a ver si somos capaces de estar 30 minutos sin encajar gol, 35, un tiempo entero. Bueno, pues ese estilo. Te voy a leer una pregunta que a lo mejor va ahí a picarte un poco, no sé, pero bueno, o estamos aquí debatiendo, pero es sobre tu metodología, que bueno, del tema específico, sí es verdad que a muchos les puede sorprender, ¿no? Y a mí, yo estoy con ello y creo que va a ser la evolución que muchos van a aplicar, ¿no? Como en otros deportes que ya hacen y bueno, tú haces durante años. Eh, Dice, si todo es en su práctica es analítico, ¿no se pierde un poco la impronta del propio jugador y le hace dudar en su propia toma de decisiones? No, yo el tema analítico por líneas, que luego pasamos a hacerlo de forma global por cada línea, lo hago 2 días al mes. O sea, un miércoles sí y un miércoles no. O sea, imagínate de la carga de 4 o 5 entrenamientos diarios, 5 o 10, entre 18 y 20 entrenamientos al mes, lo hago 2. Ujú. Entonces, todo lo demás Pero queda para lo que él tú, quiere. tú como profesor, ¿cómo asocias la palabra analítico? Porque es que hay mucha terminología sobre esa palabra. Ahora se asocia como algo un gesto muy repetitivo fuera del contexto del fútbol, No, ¿no? no, yo no. Yo no. Yo, por ejemplo, llamo a un trabajo más analítico. Imagínate a un jugador que va a hacer un jugador de la línea defensiva, al que le hacen un rondo
de 20 segundos. Va a trabajar en esos 20 segundos las interceptaciones y lo va a trabajar en la esquina del área grande durante esos 20 segundos. Cuento sus interceptaciones porque son acciones que se van a dar en un partido para un defensa. Interceptar se le va a dar seguro. ¿Le van a hacer 2 contra 1 alguna vez? Sí. Entonces ahí ya estamos metiendo algo de forma más analítica que va a realizar. Y cuando pasen esos 20 segundos, a veces le van a ganar la espalda también. Pues entonces le hago hacer una carrera de esos 16 metros que hay de ancho de área hasta la portería y ahí salvar un gol haciendo un despeje orientado a una portería que le pongo en el otro lado para que oriente ese despeje. A eso le llamo yo un trabajo analítico a un jugador. Fíjate si se han dado acciones que se le van a dar luego el fin de semana. ¿Y por qué crees que es ese concepto negativo de esa palabra? Porque ahora, Bueno, porque yo creo que se sobre todo asocia los mucho entrenadores, a, ¿no? Yo sí, se vamos a hablar. asocia mucho, yo creo, Alex, al final a un trabajo donde el jugador le ves con el balón dando toques, yendo solo en una conducción, pero no aplicándolo al juego real, porque al final, cuando hay un 1 contra 1 en un partido, ¿cuántos hay en un partido? Muchos, ¿no? Y eso es un trabajo analítico del que regatea y del que le defiende, de 1 contra 1, que luego va acompañado porque haya una cobertura de un jugador. Entonces, eso es lo que yo luego voy haciendo dentro de mi equipo. Voy haciendo que ese jugador que hace la entrada sea ayudado por un compañero que esté en cobertura y ya voy metiendo la línea. Pero sobre todo teniendo en cuenta que eso le dedico 3 horas al mes aproximadamente, hora y media o una hora cada día, pues de entre 2 y 3 horas al mes. Y luego todo lo demás es un trabajo integrado, pero a las acciones que creo que son de partido. O sea, yo no voy a hacer una conservación de balón de media hora donde no haya ningún objetivo. Que no sea que después de 4 pases pase algo. Hay Pero no 4 pases crees, y después. sí, perdona, ¿no crees que un poco en las academias está como potenciando mucho el juego posicional, el juego de posesión? Tú has defendido que utilizas diferentes modelos de juego, has utilizado dependiendo de Claro, equipo tal. En las academias no se está como vanagloriando un poco el juego de posesión, el juego. de forma, eh, para mí sí, para mí de forma equivocada, porque nosotros, por ejemplo, en la Federación de Fútbol de Madrid lo que intentamos transmitir es que el entrenador tiene que hacerse a él. Y nosotros los profesores tenemos que dar las herramientas para que sepa lo que tiene que utilizar. Es decir, yo al final te tengo que decir los métodos de trabajo que hay, te tengo que decir tácticamente lo que tú puedes utilizar, los principios ofensivos, los principios defensivos, formas de utilizar, sistemas de juego, mejor para su desarrollo, ventajas, inconvenientes, pero yo no te tengo que decir cómo entrenas, porque yo no te tengo que decir a ti cómo tienes, yo no soy nadie para decirte a ti, tienes que entrenar así, ni en la escuela de entrenadores ni en ningún lado, por eso yo creo sí, que que no es un modelo, oye, este está bien y este modelo no. está mal porque es más feo, ¿no? O ¿Qué es vale en el fútbol? ¿Qué vale en el fútbol? Si en el fútbol no, ¿qué es lo que vale? como que se Al asocia final que lo que el vale es lo que te fútbol, salga. como que el fútbol bonito es la combinación, mucha elaboración, mucho. Claro, pero Y, eso, pero y eso, pero eso es para el que le guste eso. Por ejemplo, a mí me gusta un fútbol vertical y disfruto mucho viendo fútbol vertical y velocidad. Me gusta mucho el fútbol del Liverpool cuando corre a los espacios. Y me gustaba mucho el del Madrid de Mourinho cuando corría los contraataques y Luis Aragonés. Y me gusta mucho el de Cholo. Y me gusta mucho también el Barça de Guardiola, porque me gusta mucho el fútbol. Lo que sí. pasa es que para conseguir el objetivo hay muchas formas de llegar al objetivo. Y si tú solamente te guías por un objetivo, al final, cuando no tengas los jugadores para ese objetivo, ¿qué haces? Porque tú eres el entrenador. ¿Qué haces? ¿Juegas tú? No. Entonces te tienes que decir cómo buscar otro camino para sacar resultados. Y entonces eso al final ningún profesor de ninguna escuela de entrenadores debería imponer ningún método de trabajo ni ninguna forma de jugar. Debería dar todas las opciones y que luego tú seas capaz de No, desarrollar la que más te gusta y mejor te convenga. sí, es como un poco, no solo los profesores, sino un poco el entorno, ¿no? Yo en Twitter, También. pues a veces he defendido el juego de Sí, sí, Simeone sí. y me han crucificado, luego le he criticado incluso a veces porque creo que es excesivo, ¿no? Es como que a veces se olvida un poco la salida de balón, de un poco de atacar también, ¿no? Es un poco. Sí, sí. Y es verdad que, bueno, el fútbol elaborado está muy de moda, el juego de posición, hay muchas categorías, niños pequeños que sacan el balón, salir de balón, los entrenadores les encanta jugar con portero, el portero ahora tiene una importancia mayúscula. Eh, Mm. Saludos a todos desde Corlada, desde Argentina, desde Mallorca, un saludo para todos, muchas gracias por estar aquí, estamos terminando, no te voy a robar más tiempo, por favor, Fran.
para mí está siendo un enorme placer que nos estés aquí compartiendo tu experiencia como entrenador y bueno, coméntanos un poquito tu experiencia como profesor, porque también eres profesor. ¿Qué te ha llevado, qué has ganado siendo profesor ahí con los entrenadores en las aulas? ¿Qué te ha servido también a ti para entrenador? ¿Has conseguido pues también? Claro, mucho, ¿Cómo es la mucho. experiencia Además, siendo profesor de entrenadores? Hay mucho disfruto mucho. debate, hay gente que dice, Sí, no, bueno, sí, siempre hay mucho debate, siempre hay opciones, opiniones, siempre hay controversias. Bueno, pues al final siempre hay opiniones de todos los gustos, porque en el fútbol, pues, al final de fútbol opina todo el mundo y entonces, bueno, pues es algo normal. Pero es algo que ya, bueno, que empecé a hacer ya hace tiempo, hace 10 años ya me llamaron de la escuela de entrenadores para dar táctica y ahí seguimos, soy profesor pues de todos los niveles y doy todos los cursos y bueno, pues me ha pasado multitud de cosas y he conocido muchísima gente, he aprendido también muchas cosas de los alumnos, de jugadores profesionales, que he tenido también pues unos cuantos y muchas experiencias y al final pues es algo que me gusta mucho, que no he dejado de hacer tampoco en ningún momento durante toda mi etapa como entrenador, también la he compaginado con profesor de la escuela de entrenadores y que si quieren seguir contando conmigo, pues siempre seguiré y, porque la verdad que me, y que me llena durante mucho y me gusta mucho. sí, sí, y durante estos 10 años, ¿qué evolución tú crees que hay en el fútbol? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Del Y fútbol o del entrenador? bueno, un poco del entrenamiento, el entrenamiento en sí, ¿no? De Se todo. ha ido todo a un plano, pues mira, se ha ido a un plano más profesionalizado todo, está mucho más profesionalizado en el sentido de que hay más grupos más multidisciplinares, donde participa más gente, donde hay más análisis de todo, donde se estudia más al rival, a tu propio equipo. Quizás creo que se ha ido un poco demasiado a estudiar al rival y demasiados datos, y creo que está todo cargado un poco demasiado de datos cuando a veces la realidad está un poco más cerca de tantos datos, ¿no? Porque creo que los Sí, hay datos que tener están mucho bien. cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque eso Claro, crea claro, unos claro, juicios porque los que datos al final son un número, al final los datos son un número, pero dices, joder, es que este chico ha hecho 3 despejes muy mal, no está bien, ya bueno, pero es que a lo mejor está presionado por el delantero del rival que es top y al final te complica mucho la vida. No sé, hay muchas formas o sea, de entonces, analizar esos datos. ¿tú crees que una evolución del fútbol sería un poco, vamos a parar el carro y vamos un poco a la naturalidad, un poco a la simpleza de las cosas, un poco menos es Para mí más? sí, ¿Para el para mí futuro es sí. menos es más o en el futuro creo que podemos dar un paso más a, por Mira, ejemplo, para mí hay un ejemplo muy claro y es este jugador está jugando, no está rindiendo. Vamos a ver los números. A lo mejor hay que preguntarle, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? O a lo mejor le pasa algo. Entonces, claro, al final, luego esos números a veces puede ser y puede no ser. Yo me acuerdo en el Inter de Madrid tenía un futbolista eh, muy, muy bueno, un lateral y de repente bajó un poco el nivel. Yo me acuerdo que hablaba con él joder, yo no lo sabía, y es que porque ahí era pretemporada y no le veía como yo esperaba que estuviera, pero es que acababa de ser padre y llevaba el pobre 2 o 3 noches que no dormía, pero yo era nuevo y no me lo quería decir. Pues ahí estaba el problema. Fíjate si me hubiera vuelto loco a mí a ratos. Al final, la cercanía es importante también y preguntar al futbolista. Y yo creo que ahora también toda la información de los equipos rivales a veces está bien, pero a veces creo que nos pasamos un poco porque cada partido es diferente y no siempre va a pasar lo que a veces preparas al futbolista para lo que va a hacer el rival, cuando a lo mejor el rival no va a hacer lo que tú piensas porque va a cambiar para ese partido. Y al final tampoco es cuestión de tanto. Creo que es un poco más general también, viene mejor y sobre todo el tema de los modelos. Yo creo que ahora se defienden los modelos como si te fuera la vida en ellos y es que a lo mejor tú defiendes un modelo que no vas a poder ejecutar porque no vas a tener esos jugadores a lo mejor en 10 años y vas a tener que jugar de otra manera. Si quieres tener rendimiento, ya depende también de dónde estés. Pero si tú te vas a un equipo de segunda B y te gusta mucho el fútbol combinativo y quieres ganar los partidos de esa forma y no tienes jugadores para jugar así, o en tercera división, a lo mejor tienes jugadores y no tienes campos, o en preferente para jugar así porque el césped artificial no está bien, te va bien el fútbol combinativo, a lo mejor tienes un campo estrecho y el fútbol combinativo te va bien para traer el pressing del rival. Sí, porque te gusta mucho, vale. Bueno, pues a ver si puedes sacar rendimiento con ese fútbol. A lo mejor tienes que cambiar aunque te guste más ese tipo de fútbol, pero no puedes hacerlo. Pero si tú
te vas a eso. Creo que a veces vamos demasiado en un camino solo y el camino de uno es el que vale. Yo creo que como entrenador, si a mí me ha llevado algo a entrenar en tantos sitios y poder haber llegado al fútbol profesional y estar en muchos sitios, ha sido adaptarme a lo que he tenido en cada momento y sin llevar una mochila que dijera, juego así, de aquí no me muevo. Yo creo que he cambiado y evolucionas y ya está. Sí, es una evolución constante. Vamos en crecimiento, nos adaptamos a las situaciones. Hay veces que hay diferentes arquetipos de entrenadores que es fijo Eso es. y a muerte con mis valores, independientemente de cómo surjan las situaciones de los jugadores, las lesiones, que condiciona muchísimo siempre, ¿no? Nosotros a principio de Claro. temporada, bueno, pues vamos a jugar de esta manera, porque lo tengo aquí escrito, lo vamos a seguir a guión, etcétera, pero se te empiezan a Sí, sí. lesionar jugadores que llevan jugando no sé cuántos partidos y de repente pues tienes que cambiar un poco, tienes que tocar ahí los cables, ¿no? De un Eso es. poco... eh, Claro. en ese sentido, tú, vamos a imaginarnos un poco, ya estamos terminando, no te molesto más, te lo juro, No te un minuto, preocupes, un tranquilo. minuto más. ¿Qué crees que puede mejorar el fútbol en el futuro? ¿Qué crees que puede evolucionar en algún sentido, ¿no? Tú dices que a lo mejor tenemos que, cuidado, no nos volvamos locos en la saturación de información, de querer hacer multitud de cosas, porque nos podemos perder por el camino, ¿no? De un poco a lo mejor Sí, 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 sería adaptarnos, ¿no? Pero en el fútbol en concreto puede crecer algo más, a lo mejor en el aspecto táctico, con jugadores sí. que cambien constantemente las posiciones, como en fútbol sala. Siempre hay, sí, siempre hay algo que hacer diferente y algo nuevo, porque ahora hemos visto que los equipos más combinativos no son los equipos que más ganan, porque no hace falta tener la posesión para ganar. Y hace unos años sí que el que más posesión tenía, el porcentaje más alto de victorias, lo tenía ese equipo. Sin embargo, en el último Mundial y a la última Eurocopa, eh, hubo más partidos que se Sí, sí, ganaron sí, con sí, equipos sin exacto. la posesión que con Sí, la posesión. Por lo tanto, ahora el fútbol se va a las transiciones. El equipo que mejor maneja las transiciones, tanto ofensiva como defensiva, es el equipo que más resultados positivos tiene. Por lo tanto, ahora ya hemos visto que el fútbol ha vuelto otra vez a cambiar, ¿no? Ya no es el fútbol el equipo que más domina el partido teniendo el balón, el que domina ese porcentaje el que gana, sino el que mejor maneja las transiciones. Bueno, pues ahora mismo hay que centrarse en las transiciones de los partidos para manejar muy bien esas situaciones y que el futbolista entienda qué hace cuando pierde el balón, qué hace cuando lo recupera y entonces ser un equipo que se acerque más al éxito que de otro modo. si no, la clave sería a lo mejor lo que están leído por ahí, que no sería la cantidad, sino la Está calidad claro, exactamente. de Si al las final tú puedes acciones, tener el ¿no? balón mucho, pero si tienes un 70% de posesión de balón y el 55% lo tienes en tu campo, pues hombre, pues si vas ganando está bien porque no te atacan, pero si tienes que ganar y la tienes en tu campo el 55% de ese 70, pues tampoco es un porcentaje es un porcentaje inerte, ¿no? No te está sirviendo. Hay que ver dónde tienes el balón y sobre todo cuál es el daño que tú le haces al equipo por tener esa cantidad de tiempo el balón. Bueno, pues hemos terminado, Fran. Podéis hacer alguna pregunta que la leemos y ya terminamos la conferencia. Para mí ha sido un enorme placer. Nos has estado hablando un poco la figura del entrenador, cómo sería, la figura del entrenador en rendimiento, cómo gestionar jugadores para conectarlos, que esos jugadores que están suplentes, que a lo mejor nos están escuchando, verán este vídeo, que no cuentan con el entrenador en principio, en realidad a lo mejor pueden ser destacados durante la temporada. Tienen que hablar con el entrenador, Claro, bueno, claro que sí. o el entrenador se acerca a ellos y le pide. Esa comunicación es importante y sobre todo has destacado un aspecto que es el emocional, ¿no? Que puede cambiar completamente una situación Totalmente, en el aspecto emocional, ¿no? También hemos hablado un poco de la totalmente. metodología, el microciclo, bueno, interesante, muy interesante. Yo estoy a favor de lo que haces, que me parece súper interesante. Es cierto que hay que tener unas medidas de campo considerables Sí, para hacerlo bien, pero bien. sí, sí, eso es así, eso es verdad. Tienes que tener medios y si no, pues Sí, intentarlo hacer un poco, adaptarte de otra manera, en lugar de hacerlo 2 días al mes, pues hacerlo uno, bueno, cuando puedas, pero es verdad que yo también ahora mismo hablo desde ese punto de vista, pero también es cierto que lo he hecho antes
de tener los equipos a los que he entrenado en los últimos años en medio campo y bueno, pues me he adaptado como he podido, pero es verdad que también eso condiciona. Bueno, nos saludan desde Uruguay, nos saludan por aquí, un saludo para ti, desde Perú también, igualmente. Espero que les vaya bien en esos países, en las localizaciones. Os mando un fuerte abrazo a todos, que es una situación pues un poco distinta para todos, ¿no? Estamos todos parados, que ya se está solucionando, por aquí ya se está solucionando. Lo digo que poco a poco vamos a mejor, hay responsables ahí que están luchando por nosotros y que hay solución y vamos a llegar a ello. Y bueno, pues muchas gracias, Fran, por haber estado aquí. Ha sido un poco difícil conectar contigo, ha habido unos problemillas técnicos, pero lo has conseguido. Pero Eh, a ver, la tecnología, pues mira, me ha ayudado a charlar contigo, me ha permitido pues conocerte bastante más, seguir su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter absolutamente recomendable por las frases que comparte, unas frases de entrenador total, que muchos sentimos, que parece pero Fran se expresa maravillosamente y así que os recomiendo, ahí tenéis incluso en la pantalla, veis su Twitter, seguidle por favor, que es muy interesante. Instagram, no sé, han pedido por ahí Instagram, no sé si lo utiliza, ahora está muy de moda, muy de moda Instagram. Vamos a hablar un poco, un pelín ya y terminamos. En los medios de comunicación, aquí la tecnología, bueno, tú estás trabajando en radio, estás con el diario AS, ¿no? ¿Qué nos puede favorecer a nosotros la tecnología como entrenadores y qué tenemos que tener cuidado? Y ya con esto cerramos. bueno, pues sobre todo un poco al final, sí, yo llevo allá, ahora no estoy entrando esta temporada y estoy pues trabajando en los medios, llevo tiempo ya con ellos, en el AS hago las pizarras de los análisis, en Onda Madrid, comento Champions League, Europa League, en el Salón del Chiringuito también colaboro pues cuando así lo precisan y bueno, pues al final es, sobre todo yo creo que el tema de medios, cuando una persona va a los medios tiene que tener muy claro de lo que habla y sobre todo la repercusión que puede tener lo que diga, igual que ahora mismo que estamos hablando, al final son cosas que te están viendo muchísima gente, que quedan grabadas, que luego se escuchan y en las redes sociales pues lo mismo, al final tienes que saber tu cometido, para qué quieres una cuenta de Twitter, para qué quieres una cuenta de Instagram, para qué la quieres de Facebook, si la quieres con tu nombre y tu nombre seguido de tu profesión, en este caso nosotros entrenadores, yo siempre recomiendo que te limites a dar opiniones sobre el fútbol Sí. sin meterte demasiado en el Bueno, y trabajo de nadie. en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que nos está viendo aquí muchos, que todos tenemos el grupo de WhatsApp, pues con los padres, lo famoso, Eso pues. es, O sea, que hay eso que es. tener. El Eso, tema eso en los cursos también lo dais, también, sí, también. Porque a mí, por ejemplo, a mí me pregunta mucho, porque al final tienes una cuenta de Twitter potente en el sentido de que tiene mucha repercusión lo que escribes, se va a muchos retweets, a muchos me gustas y al final pues tienes que tener también cuidado con lo que hablas y transmites porque no te puedes poner, yo sí tengo una cuenta de Fran Garrido que es de entrenador de fútbol, pues yo no pinto nada metiéndome en política, sino me haría una cuenta de Fran Garrido simplemente, pero no como entrenador. Pues ahí los entrenadores también tienen que tener cuidado con esas cosas, de lo que hablan, de lo que no hablan y bueno, y luego el tema de WhatsApp, como tú bien dices, que es muy importante con los padres, con los grupos y tal, ahí yo sí que doy una consigna muy clara cuando entrenas a chicos pequeños y pones un grupo de WhatsApp a los padres a modo informativo, que lo tengan muy claro, a modo informativo y solamente puede hablar el entrenador. Y si algún papá quiere hablar contigo sobre su hijo de algún tema, que siempre que sea por privado, siempre. Porque al final tú expresas cosas, pero escritas. Y lo escrito, el tono de voz no lo estás escuchando. Y lo que un simple vale puede ser un vale no pasa nada o un vale de venga, vale, mala sí, sí, leche. sí, sí, No lo sí, sí, sabes, sí, sí. ¿no? Porque lo estás leyendo y no lo estás interpretando. Entonces, al final, Sí. las cosas mejor, siempre lo mínimo en esos grupos colectivos de equipos, hay modo informativo, citación, la hora de citación, tal, y ya está, porque al final sé que de casos que, oye, es que mi hijo no juega y tal, y en el grupo, bueno, eso no se Sí, puede sí, sí, hablar sí, por sí. ahí porque son cosas que no tienen que llegar y bueno, pues un poco sobre todo lo que recomendaría a la gente que lo utilice lo justo necesario y que llamen más y que también está Sí. muy bien lo de llamar y O, escuchar la voz.
o el contacto, la reunión personal en privado, Eso es, ¿no? Que eso es, cuando salgamos de todo esto vamos a estar todos deseando quedar eso es. y charlar. Pues nada más, hemos Así es. terminado. Para mí un enorme placer, Fran. Muchas Para mí gracias. también. Terminamos con esta conferencia, chicos. Un saludo para todos. Están todos felicitándote. Muy buena charla. Instagram de profe, que no tiene Instagram, yo creo. Tiene No me lo he Twitter, hecho. síguele. Lo hice y lo quité, porque no me. Bah, digo, ¿y qué voy a poner yo fotos ya? Si yo ya lo que tengo que hacer es poner frases. Bueno, Así que os ahora vais a está, Twitter y ahí me veis. ahora está un poco de moda por ahí que se hace directos Sí, sí. así. Para mí un enorme placer. Hemos terminado. Esto quedará grabado y lo veremos con recuerdo cuando pase todo esto y nada más. Un saludo, os Bueno, envío un fuerte abrazo a todos, a ti, Fran. Un saludo a todos, chicos. igualmente. Igualmente. Igualmente, y cuando queráis, cuando quieras sales otra vez, ya sabes dónde me tienes, sin problema. Cuando Nos termine todo conectamos y hablamos esto, otro ratito. cuando termine todo esto, hacemos ahí un directo en un campo o hacemos algo así. Perfecto. Muy bien. Así que nada, terminamos por aquí. Un saludo a todos, chicos, desde todos los países que estéis por ahí. Mucha fuerza a todos. Gracias.